chicos, ¿cómo están? Soy la profesora Karen Wexler de Trabajo y Ciudadanía. La idea de este video es hacer un repaso de lo que pudimos ver juntos a lo largo de las clases presenciales para que ustedes puedan llegar de una mejor manera al examen trimestral. Espero que este video realmente les sea de utilidad y les sirva para comprender conceptos que por ahí hayan quedado un poco más flojos. Así que, bueno, esa es la idea fundamental y principal de este video, hacer un repaso de los temas más importantes que vimos en módulo 2. Bueno, chicos, comenzamos con el primer tema que trabajamos en módulo 2, que es el trabajo decente y la vida digna, y comenzamos definiendo qué es el trabajo decente o cuáles son los elementos que me permiten a mí saber si el trabajo es decente o no lo es desde la perspectiva legal. Y vamos a tener distintos elementos para saber si es o no decente. El trabajo va a ser decente si se realiza con respecto a los principios y derechos laborales fundamentales, si permite un ingreso justo y proporcional al esfuerzo realizado, sin discriminación de género o de cualquier otro tipo, y si se lleva a cabo con protección social e incluye el diálogo social. Estos son los elementos que me van a permitir a mí saber si el trabajo es decente o no lo es. El trabajo decente dignifica a la persona trabajadora y le permite desarrollar sus capacidades. Según la Organización Internacional del Trabajo, el trabajo decente es esencial para el bienestar de las personas. Además de generar un ingreso, facilita el progreso social y económico y fortalece a las personas, a sus familias y a sus comunidades. El trabajo decente fue acuñado este concepto por Juan Somavía en su primer informe como director general de la Organización Internacional del Trabajo en 1999. El término fue introducido como respuesta al deterioro de los derechos de los trabajadores que se registró mundialmente durante la década del 90, como consecuencia del proceso de globalización y la necesidad que existía de atender la dimensión social de la globalización. El trabajo decente sintetiza las aspiraciones de las personas durante su vida laboral. Significa la oportunidad de acceder a un empleo productivo que genere un ingreso justo, la seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para las familias, así como mejores perspectivas de desarrollo personal e integración social, libertad para que los individuos expresen sus opiniones, se organicen y participen en las decisiones que afectan sus vidas y la igualdad de oportunidades y trato para todos, tanto para hombres como para mujeres. En la actualidad estamos ante una nueva modernidad, una sociedad construida en torno a un orden post-tradicional en donde el individuo se ve sometido a la influencia de un entorno cada vez más amplio, global, sujeto a las consecuencias de eventos e influencias remotas que le afectan como si fueran muy próximas. El trabajador se torna móvil, se desvincula de los horizontes más cercanos, aunque aún mantenga vínculos poderosos con instancias locales, familiares o comunales. Se desconecta de una geografía conocida y de la experiencia de generaciones anteriores. La sociedad y desde luego el mercado de trabajo se individualiza. Los trabajadores tienen que aceptar la movilidad geográfica y funcional como nunca antes lo hicieron. La organización flexible de la producción le fuerza a un cambio continuo y a la necesidad de asumir riesgos. Pasamos de la sociedad del trabajo a la sociedad del riesgo, donde se afianza lo precario, lo individual e impreciso. La diferencia entre sociedad industrial y del riesgo radica en que hemos cambiado la lógica de la producción y distribución de riqueza por la lógica de producción y distribución de riesgo.
considerado este último como el conjunto de amenazas futuras que depende de las decisiones tomadas a cada momento presente, decisiones que son cada vez más difíciles y más complejas y requieren más reflexión, información especializada y a menudo apoyo profesional. Esto es lo que hablábamos en clases de los avances tecnológicos, cómo afectan a las personas en sus trabajos, porque se hace necesario que se adapten, que tengan estas herramientas para la nueva forma en que se realizan los trabajos, por ejemplo, ahora con lo que vivimos durante la pandemia, el trabajo remoto. Si la persona no sabía utilizar una computadora hasta ese momento, es necesario que aprenda sobre la marcha y que lo haga, porque si no puede cumplir con la nueva modalidad, la nueva forma de realizar el trabajo, ya no importa tanto la capacitación que tenga esa persona profesionalmente en ese rubro, sino que si no puede realizar el trabajo, ese conocimiento que la persona tenga se termina desperdiciando porque no puede aplicarlo, no puede hacer el trabajo si no conoce el uso de las herramientas informáticas actuales. La individualización y flexibilidad del mercado de trabajo se extienden fruto del fin de la sociedad industrial que conocimos después de la Segunda Guerra Mundial. El individuo que antes se estructuraba socialmente por su profesión, clase y capacidad de consumo, se ve ahora liberado, pero a la vez obligado a elegir todo, a construir su propia biografía en una especie de bricolage que ensambla identidad, carrera profesional y carácter. Tenemos que tener en cuenta, así como existe una definición de lo que es el trabajo decente que cumple con las aspiraciones de las personas a lo largo de su vida laboral, tenemos que saber que existen prácticas contrarias al trabajo decente, o sea que son la contracara de este trabajo decente que cumple con esos determinados requisitos. Quiere decir que las prácticas contrarias no van a cumplir con los requisitos, por lo tanto, no son trabajo decente. Y son situaciones contrarias al trabajo decente para ejemplificar el trabajo forzoso o esclavitud, el trabajo infantil, la economía informal, el acoso laboral, impedir o dificultar la sindicación de los trabajadores o la actuación de los sindicatos, la ausencia de contratos laborales escritos, los contratos laborales incomprensibles redactados en un idioma que el trabajador no habla o que remitan a tribunales fuera del alcance del trabajador, la explotación laboral en todas sus formas, como no respetar los periodos de descanso estipulados, tener un contrato para realizar unas tareas y realmente hacer otras de rango superior, hacer trabajar a tiempo completo a quien está contratado a tiempo parcial, condiciones de trabajo insalubres, tener contratados como trabajadores autónomos a quienes en realidad son asalariados, impago del salario de las horas extra o retraso en su abono, encadenar contratos temporales para un puesto de trabajo que realmente es fijo, entre otras prácticas que van realmente en contramano, en otra dirección que las prácticas que me llevan a definir si un trabajo es decente o no. Claramente estas prácticas no hacen a un trabajo decente, no permiten el desarrollo profesional de la persona y tampoco le van a dar a esta persona una vida digna. Ahora pasando a otro tema que vimos en el módulo, vamos a empezar a desarrollar, a definir, a caracterizar las distintas formas en que se puede realizar el trabajo, ¿sí? El trabajo puede ser clasificado de distintas formas según el criterio que se vaya a utilizar y algunas de las formas de hacerlo son las que vamos a desarrollar a continuación. Por ejemplo, según las habilidades que prevalezcan, se pueden identificar los siguientes trabajos: el trabajo manual y el trabajo intelectual. El trabajo manual, en esta clase de trabajo, van a ver que está caracterizado porque es necesario llevar adelante el uso de la fuerza, como puede ser los que realizan los mecánicos, los albañiles, carpinteros, metalúrgicos. Esta forma de trabajo es la más antigua y sigue vigente ahora, hoy en día, en la actualidad.
Las primeras actividades tuvieron que ver con la fabricación de herramientas o la construcción de edificaciones para luego, a partir de la revolución industrial, hacer uso de las máquinas a vapor. Y por otro lado tenemos el trabajo intelectual. Estas actividades laborales son las que tienen que ver con el desarrollo de la ciencia o de la tecnología a fin de perfeccionar los bienes existentes o diseñar otros nuevos. Estos trabajos, también conocidos como de cuello blanco, comenzaron a surgir luego de la Primera Guerra Mundial y fue entonces cuando comenzaron a desarrollarse servicios con fines económicos, tales como el turismo o los seguros, entre otros. Luego tenemos, teniendo en cuenta el grado de calificación necesario para poder efectuar un trabajo, se identifican las siguientes variantes: no calificado, poco calificado, semicalificado y calificado. El trabajo no calificado puede ser desarrollado por cualquier persona siempre que se encuentre sana, sin la necesidad de haber tenido una preparación o haber pasado por un proceso de aprendizaje. Luego tenemos el trabajo poco calificado, que a diferencia del anterior, en este el individuo necesita absorber una serie de conocimientos básicos y sencillos antes de poder llevar adelante las tareas correspondientes. De esta forma, el trabajador no se ve obligado a tener demasiada experiencia para realizar las tareas, sino que con el entrenamiento básico alcanza. Luego tenemos el trabajo semicalificado, que para poder llevar adelante esta clase de trabajos, el individuo no solo necesita tener algunos conocimientos básicos, sino que también tiene que saber utilizar una determinada máquina para poder desempeñar la actividad en cuestión. De todas formas, ni los conocimientos teóricos ni los prácticos son demasiado profundos ni complejos en este tipo de trabajo. Y finalmente tenemos el trabajo calificado. En los trabajos como estos, el empleado precisa tener una formación tanto práctica como intelectual bastante más amplia y profunda que la del caso anterior, antes de poder llevar adelante las tareas correspondientes. En estos trabajos, la experiencia resulta muy importante, ya que ayuda a que el rendimiento del trabajador sea mejor. Teniendo en cuenta las habilidades que deba tener el individuo, se identifican los siguientes trabajos: artesanal, manual simple, uso de maquinaria y en cadena. El trabajo artesanal requiere que él o los individuos que lo lleven adelante tengan creatividad para poder crear productos nuevos y originales. Estos trabajos pueden efectuarse de forma grupal o individual dependiendo de las actividades que se vayan a realizar. Luego tenemos el manual simple. En este caso, el trabajador debe contar con ciertas habilidades manuales que le permitan llevar adelante sus tareas. Esta actividad también puede ser efectuada por una o varias personas y tiene la cualidad de que los trabajadores disponen de cierta independencia con respecto a la velocidad con que se deba trabajar, así como también con los horarios. Luego tenemos uso de maquinarias. En este caso, el trabajador deberá utilizar una serie de maquinarias que le permitan concretar las tareas establecidas, por lo que aquí las habilidades físicas, así como también la capacidad creativa, no son requeridas. Finalmente, tenemos el trabajo en cadena. Los trabajadores de este tipo de trabajos consiste en llevar adelante solo una parte del total del proceso productivo. Esto hace que se trate de un trabajo grupal en el que cada uno de los trabajadores haga un aporte para el resultado final. Esto tiene que ver con la división del empleo, en el que cada trabajador se dedica a hacer siempre la misma tarea, la que trae como resultado mayor eficiencia. A continuación, analizamos la clasificación del trabajo según el tipo de relación que exista. Tenemos tres: autónomo, autónomo colectivo o en relación de dependencia. Autónomo. En el caso de esta variante, el trabajador efectúa sus actividades sin verse sujeto a algún contrato. En vez de ello, trabaja de manera personal, así como también directa.
Este tipo de relación no significa que el individuo no contrate a otras personas para que efectúen determinados servicios. Es el ejemplo que hablábamos en clases de los abogados, de algunos médicos que no trabajan para alguna empresa o sociedad o para alguna otra persona, sino que ellos ejercen su profesión liberalmente, y ellos sí pueden contratar, por ejemplo, secretarias, tener empleados a su cargo, pero ellos no dependen de nadie, o sea que no van a recibir un sueldo a fin de mes y tampoco van a recibir órdenes como cómo realizar el trabajo, a qué hora deben ir a realizar el trabajo, sino que van a ser ellos mismos quienes van a decidir cómo realizar su trabajo. No dependen de nadie, son autónomos. Luego tenemos los autónomos colectivos. Este tipo de trabajo se caracteriza por el hecho de que los trabajadores de una determinada organización son al mismo tiempo pertenecientes al sector dentro del cual se toman las decisiones relacionadas a la entidad. Esto ocurre tanto en las sociedades cooperativas como en las cooperativas. Recuerden lo que hablamos en clases de este caso. Cuando una sociedad, una empresa se vuelve cooperativa, sus trabajadores pasan a ser socios. Ellos también van a tomar decisiones sobre la forma en que se va a realizar la actividad, a pesar de que también son trabajadores, pero ya no van a ser asalariados, porque ellos van a ganar, van a tener el dinero que les corresponda según lo que obtenga esa cooperativa, porque van a tener participación en las ganancias. No son trabajadores en relación de dependencia que van a tener su salario como capaz quizás lo tenían antes, sino que ahora, al formar parte de esta sociedad cooperativa, ellos van a recibir un porcentaje, una participación de las ganancias que obtenga esta cooperativa a medida que se vaya realizando la actividad. Y por último, tenemos el trabajo en relación de dependencia, donde el trabajador firma un contrato de trabajo por lo que depende de una determinada empresa o entidad. Y es esta la que le organiza los horarios, las tareas que va a llevar adelante. Esto es una importante diferencia con respecto al trabajador autónomo del que hablábamos recién, ya que es él quien decide cuándo trabajar, cuándo tomarse vacaciones, cuándo descansar, y eso no pasa en el trabajo de relación de dependencia. Vamos a depender siempre de lo que nuestro superior, de lo que la persona que nos contrata nos diga cuándo podemos tomarnos las vacaciones, en qué horario vamos a trabajar, cómo vamos a trabajar. Eso es lo que hace a la dependencia en sí en este tipo de trabajos, además de la dependencia económica, que quiere decir que esta persona va a cobrar un salario, un sueldo todos los meses por la actividad que realice. Finalmente, la última clasificación que tenemos es teniendo en cuenta las modalidades, que se puede hablar de los siguientes trabajos: registrado y no registrado. El trabajo registrado. En caso de ser de relación de dependencia, en este trabajo la relación que surge entre el empleador y el trabajador se da cumplimiento con todas las leyes laborales vigentes. De esta forma, el empleado recibe el pago de vacaciones, aguinaldo, se encontrará asegurado en caso de accidente de trabajo, recibirá una obra social, se le harán sus aportes jubilatorios y su salario siempre respetará los mínimos establecidos por ley. El trabajo registrado puede darse tanto en el ámbito público como privado. Y luego tenemos la contracara del trabajo registrado, que es el trabajo no registrado, también conocido como trabajo en negro o informal. Esta modalidad implica que el empleado, en relación de dependencia, no ha sido registrado tal como lo indica la ley. De esta forma, se verá sumamente limitado a la hora de exigir el pago de vacaciones, obra social, aguinaldo, seguro por accidentes laborales, aportes jubilatorios, entre otros derechos laborales. Claramente, esta forma de trabajo es ilegal, ya que se les está restringiendo a los trabajadores sus derechos correspondientes. En caso de ser detectado por la justicia, el empleador podrá ser castigado y tendrá que indemnizar a su trabajador
y asumir las consecuencias legales de su falta. Finalmente, vamos a repasar el tema del derecho humano al trabajo. Es uno de los temas más importantes que tenemos en el módulo, por eso es necesario que ustedes presten especial atención y traten de comprender tanto lo que se vio en las clases presenciales como lo que van a escuchar en el video, y recuerden no dejar de leer el módulo, que es el material principal de estudio que ustedes tienen. El derecho al trabajo es el derecho fundamental humano por el que toda persona tiene el derecho al trabajo, a la libre elección del trabajo, a condiciones satisfactorias, a la protección contra el desempleo, con equidad salarial, remuneración digna, protección social y derecho de sindicación. El derecho al trabajo se reconoce en las normas fundamentales de derechos humanos, como son la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como en textos internacionales como la Carta Social Europea, el Protocolo de San Salvador, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, y en textos nacionales como son las constituciones de numerosos países. Les recuerdo, chicos, por qué vemos este tema. Como ustedes ya saben, porque lo analizamos en distintas ocasiones en clases, nuestro Estado tiene una estructura jurídica, un orden de prelación jurídica, para saber cuáles son las normas más importantes que se aplican en nuestro Estado. Y recordarán ustedes que la norma suprema, la ley suprema de nuestro Estado, es la Constitución Nacional junto con los tratados internacionales de derechos humanos que se encuentran enumerados en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. La Constitución, con estos tratados que les acabo de mencionar, forman un bloque de constitucionalidad y son la ley suprema del Estado. ¿Por qué es importante esto? Porque ninguna ley inferior, por ejemplo, una ley provincial, no puede contradecir lo que dice la ley suprema. Y en caso de que así sea, de que contradigan la ley suprema, las personas, en este caso los trabajadores, van a tener derecho a reclamar por esa norma que está restringiendo algunos de sus derechos que les son otorgados por las leyes supremas, ¿sí? Entonces es muy importante que ustedes se ubiquen y sepan de dónde viene este tema, por qué vemos esto, porque es lo más importante, es un piso en el cual ustedes no pueden aceptar nada que esté por debajo de ese piso. Ese es el piso, es la base. Si se les otorgan más derechos, obviamente que pueden aceptar, pero si les están restringiendo derechos que están en ese piso, que es lo mínimo, ustedes tienen que saber que van a tener derecho a levantar su voz y a hacer los reclamos correspondientes. Ahora vamos a analizar algunos de los artículos más importantes de estos dos tratados, que son la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en lo que hace referencia a los derechos laborales más importantes que estos dos tratados mencionan. La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, en su artículo 23, considera a las normas internacionales sobre derechos humanos en relación con el derecho al trabajo y me indica que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho sin discriminación alguna a igual salario por igual trabajo. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. Aquí les comparto una foto de una publicación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos para que ustedes vean, si quieren, si les interesa leer algunos de los otros artículos
que se encuentran en esta declaración, y aquí pueden ver que se encuentra el artículo 23, el cual estuvimos analizando, que está relacionado con la protección laboral. Ahora bien, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 también me va a hablar de estas normas laborales que son el piso básico del que yo les hablo en sus artículos 6, 7 y 8. El artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales dice que los estados partes, o sea, aquellos estados que hayan ratificado su decisión de formar parte de este pacto y de aplicarlo dentro de las fronteras de su país, reconocen el derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho. Entre las medidas que habrá que adoptar, cada uno de los estados partes en el presente pacto, para lograr la plena efectividad de este derecho, deberá figurar la orientación y formación técnico-profesional, la preparación de programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico, social y cultural constante, y la ocupación plena y productiva en condiciones que garanticen las libertades políticas y económicas fundamentales de la persona humana. En su artículo 7, el pacto dice: los estados partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativa y satisfactoria, que le aseguren, en especial, una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie. En particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres, con salario igual por trabajo igual, condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias, conforme a las disposiciones del presente pacto, la seguridad y la higiene en el trabajo, igual oportunidad para todos de ser promovidos dentro de su trabajo a la categoría superior que les corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo, de servicio y de capacidad. El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las variaciones periódicas pagadas. Las vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos. Finalmente, en el artículo 8, el pacto dice que los estados partes se comprometen a garantizar el derecho de toda persona a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, el derecho de los sindicatos a formar federaciones o confederaciones nacionales, el derecho de los sindicatos a funcionar sin obstáculos y sin otras limitaciones que las que prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional o del orden público, y el derecho de huelga ejercido de conformidad con las leyes de cada país. También el presente artículo no impedirá someter a restricciones legales el ejercicio de tales derechos por los miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía o de la Administración del Estado. Nada de lo dispuesto en este artículo autorizará a los estados partes en el convenio de la Organización Internacional del Trabajo de 1948 relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación a adoptar medidas legislativas que menoscaben las garantías previstas en dicho convenio o a aplicar la ley en forma que menoscabe dichas garantías. Bien, con esto, chicos, terminamos el repaso camino a la evaluación trimestral, ¿sí? Les deseo muchos éxitos. Espero que este video les haya servido para aclarar algunos temas que tenían inconclusos. Y bueno, como siempre les digo, el material principal de estudio para ustedes es el módulo que tienen subido en la plataforma del colegio.
Ese es el material oficial de estudios que ustedes tienen que utilizar. Deben leerlo y deben estudiar de allí. Todas estas otras herramientas, cuadros, videos y las clases que nosotros tenemos son para complementar y para facilitarles el estudio de ese material oficial que ustedes tienen. Pero tengan en cuenta eso, que deben leerlo y recuerden que deben mandar también las actividades antes de la fecha de la evaluación trimestral. Les deseo muchos éxitos, chicos. Espero que a todos les vaya muy bien en el examen y nos vemos pronto.